Estamos entrando en un programa buena onda. Y qué mejor con ella que es divertida, romántica y tiene una sonrisa... Bueno, lo importante es de que tiene buen humor. Escuchas a Karime Navarrete En el Chal de Navarrete. obvio, solo aquí en FJP Radio. FJP Radio. Ponte cómodo, comenzamos. Hace ya tiempo que a historia pasó, la gente no lo puede olvidar. Entre Tlatelolco la sangre corrió de letrados que sabían la verdad. Es injusticia, el país sacudió. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Karime Navarrete y hoy estamos en un día súper importante porque como en todos los programas del Chal de Navarrete vamos a tocar un tema súper interesante y muy importante. Así que vamos a ponernos serios y quiero decirles que hoy está conmigo la ingeniero egresada del Politécnico Nayeli Sánchez, así que un aplauso para ella, por favor. Bienvenida y gracias por acompañarme en la emisión del día de hoy. Ay, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. Bueno, quiero que nos pongamos serios porque el 2 de octubre, este mes, 2 de octubre, conmemoramos un evento muy importante, un movimiento estudiantil que se dio hace 53 años y aún sigue doliendo y aún sigue en la memoria de México. El 2 de octubre no se olvida. Cuéntenos, profesora, ¿qué se conmemora el 2 de octubre? Bien, antes de entrar a ver qué es lo que se conmemora, este movimiento estudiantil ha sido uno de los más relevantes de la historia reciente. Ya está en los libros de texto. Los niños lo estudian, está inscrito en letras de oro en la Cámara de Diputados y ha llegado absolutamente a todos los lugares. Está grabado con oro en el corazón de México, porque jóvenes y la sociedad completa se unió para pedir justicia y levantar la voz, ¿cierto? Es correcto. En aquel año en México se vivía un descontento y era generalizado. Los jóvenes expresaban las fallas del sistema democrático, no solamente de México, sino de varias partes del mundo. Y si a eso le aunamos que en ese año se iban a celebrar los Juegos Olímpicos, bueno, fue un caos ese año en específico para México. Fue un año importante, 1968, acuérdense muy bien. Es el mismo año, como lo menciona la profesora, en el que México recibió al mundo entero en las Olimpiadas. Entonces es un año y un mes específico en el que el corazón de México estaba dividido entre el dolor, la tristeza, la frustración y la alegría y la fiesta de recibir al mundo. Los Juegos Olímpicos fueron días después de la matanza de Tlatelolco, así se conoce. Este movimiento que nosotros estamos mencionando se llevó a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, en donde miles de estudiantes fueron reprimidos. Pero antes de llegar, el preámbulo para llegar a ese día trágico fueron otras marchas, ¿verdad? Cuéntenos cómo inició todo esto, profesora. Bien, pues todo se suscitó por una pelea entre estudiantes un 22 de julio pues de ese mismo año en la Plaza de la Ciudadela, donde jóvenes de la prepa Isaac Ochoa Terena, una prepa que estaba incorporada a la UNAM, y de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional, fueron incitadas fue en un partido de americano. Entonces, pues bueno,
En revancha, los alumnos de la prepa, de esta prepa incorporada a la UNAM, fueron a apedrear a los alumnos de la vocacional número 2. Pero los granaderos y la policía les dieron una golpiza. Los jóvenes se resguardaron dentro de sus instituciones y pues fueron perseguidos dentro de sus instalaciones y agarraron parejo los policías, golpearon a alumnos que no tenían nada que ver, golpearon a profesores también. Y bien curioso porque usted menciona que todo inicia entre una disputa en un partido, como muchas disputas que se dan en los partidos, de una división que hay entre dos instituciones importantes educativas. Y eso mismo, la injusticia que vivieron ese día por parte de las autoridades, de los granaderos y de los policías, los termina uniendo. Sí, es correcto, porque después de este incidente, 4 días después, los estudiantes de la UNAM y del Politécnico se organizaron y marcharon contra la violencia. A esta marcha fue creciendo, fueron incorporándose profesores, alumnos hasta de otras instituciones. Es la marcha del silencio, ¿verdad? En donde caminaron en absoluto silencio, los organizadores iban con la boca vendada y ellos decían: con el silencio y la paz vamos a lograr la justicia y la libertad. Y bueno, el gobierno no le pareció. Hablando de que al gobierno no le pareció, ¿quién nos gobernaba? ¿Quién era el presidente ese año? En ese año el mandatario era Gustavo Díaz Ordaz. Y ya tenía su historia Gustavo Díaz Ordaz, porque para todo un campo, pues era porque ya tenían cierto hartazgo, ¿verdad?, de la forma en que nos gobernaban. Sí, exactamente. En aquel año, como bien lo mencionaba y lo mencionaba usted, profesora, los jóvenes, y no solo los jóvenes, sino la población en general, manifestaban un hartazgo pues hacia el gobierno. Y bueno, fue así como llegamos a la Plaza de las Tres Culturas, que fue una plaza que se erigió en donde era una ciudadela azteca de Tlatelolco, así se conocía. Es un sitio histórico, es un sitio místico como todas las zonas arqueológicas, y ahí justamente se lleva la masacre. Cuéntenos. Sí, como le comentaba, estas marchas fueron de poco a poco y se fueron incrementando, cada vez fueron juntando a más gente. Ya no solamente eran profesores y alumnas de otras escuelas, era el pueblo que estaba ya organizado. No se sabe a ciencia cierta por qué se eligió esta plaza, solamente se sabe que se convocó a una marcha de protesta ese 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, lugar que posteriormente fue rodeado por cientos de soldados y policías, y desgraciadamente aún no sabemos cuántas personas desaparecieron, cuántas personas murieron. Sí, fue muy triste, el corazón de México lloró ese día. A la fecha, cuando uno se acuerda, puede ver películas, puede ver documentales y es horrible, o sea, duele, de verdad, duele México en ese momento cuando uno se acuerda. Híjole, me emociono porque tuve la oportunidad de ver documentales y películas y, como dice usted, es un misterio. A la fecha del día de hoy hay mucho misterio, no se sabe cuántos muertos, no se sabe cuántos desaparecidos, no se sabe quién dio las órdenes, porque se han manejado infinidad de versiones y nunca se llegó a la verdad. Después de 53 años sigue habiendo enigmas, pero esto nos deja una gran lección. Sí, efectivamente, este movimiento sirvió de inspiración y ejemplo para las siguientes generaciones, pues ya después de estas primeras expresiones de los ciudadanos que buscaban hacerse escuchar. Y bueno, la moraleja que nos deja pues este pasaje un poco turbio de México es: levantemos la voz con paz. La violencia solo trae tristeza, trae dolor, pero si levantamos la voz con dignidad, con empatía, con justicia y con sed de ver a México crecer, pues vamos a lograr grandes cosas, chicos. Y así llega el final de la emisión del día de hoy. Les agradezco muchísimo haber estado con nosotras. Le agradezco mucho a la profesora
egresada del Politécnico, que fue una de las instituciones involucradas en este movimiento tan importante. Muchas gracias, profesora Nayeli, le agradezco desde mi alma. Gracias a usted, profesora. Esperemos vernos pronto nuevamente. Y el 2 de octubre no se olvida, los quiero mucho. Bye. Escúchanos en Facebook, Fray Juan Páez, YouTube, Fray Juan Páez, y nuestra página web www.frayjuanpaez.com. FJP Radio, entregando todo por Dios.